Hola, esta es la clase 3 de la materia AK3 de 2021, semestre 2. Estamos todavía en la parte de la introducción. Esta es la tercera parte de la introducción. Pues juntos el viernes pasado, el 12 de marzo, um, estuvimos platicando acerca de si se puede medir algo subjetivo de manera objetiva. Y les dije, pues, depende, realmente depende de lo que queremos decir por medir y lo que queremos decir por subjetivo. Y les presenté unos argumentos según los cuales um, mejor empiezo de nuevo. Les presenté una manera, ¿no? Un marco teórico para definir qué es subjetivo, que es el marco teórico de ciertos psicólogos de principios del siglo XX. Y luego les presenté argumentos de los conductistas diciendo que en este marco teórico de psicólogos del principio del siglo XX no es posible medir, ¿no? Si se le da a subjetivo y a medir el sentido que le daban a los psicólogos de principios del siglo XX, pues no es posible medir algo subjetivo de manera objetiva. Hoy les quiero presentar en qué sentido sí se puede, en qué marco, si cambiamos, cómo podemos cambiar el significado de medir y de subjetivo para llegar a poder medir algo subjetivo de manera objetiva. Ok, entonces reviso rápidamente lo que vimos la semana pasada, el viernes pasado. Vimos que el uso para ser aceptables para la ciencia, los datos y los métodos de una investigación tienen que ser públicos en el sentido que definimos, ¿no? Que todos puedan observar lo mismo y atestiguar que observaron lo mismo. Y según pues la psicología de principios del siglo XX, a fuerza los únicos datos que se valen para el estudio de los estados mentales son las experiencias conscientes. Y el método del estudio es la introspección. Vimos que ni las experiencias conscientes ni la introspección son datos públicos. Al contrario, son intrínsecamente privados. Entonces, de esto sigue la consecuencia que si los datos y los métodos tienen que ser públicos para ser científicos y los datos de la psicología son privados, pues entonces, si la psicología es el estudio de los estados mentales, pues el estudio de los estados mentales no es una ciencia. Bueno. Ok, y vimos que además, aparte o además de este argumento, James Watson, ¿no? Notó que la psicología introspectiva no parecía avanzar, no parecía ser el camino para entender a los seres humanos, porque pues se veía en aquel entonces que los psicólogos introspectivos no lograban llegar a acuerdos entre sí en cuanto a la naturaleza de los fenómenos, estructuras, ¿no? ¿Qué cuenta como, qué es la naturaleza de estructuras o procesos mentales como la percepción visual o la memoria, por ejemplo? Y eso, según el diagnóstico de Watson, era debido, por lo menos en parte, a que los datos de la psicología introspectiva y los métodos no eran públicos. Entonces no había manera de pues observar juntos, ¿no? Eso lo público es observar juntos,
No había manera. Observar juntos un fenómeno y observar juntos el método con el cual, ¿no? El método experimental que se usa para producir el fenómeno. Entonces, si no se puede hacer eso, pues no se puede avanzar. Entonces podríamos preguntarnos, ok, pues este argumento parece muy firme. Entonces nos podríamos preguntar, pues entonces los conductistas pusieron a la psicología cognitiva en jaque mate. Pues no, ¿no? Primero, un primer punto, que es algo controvertido, es que el argumento contra el estudio científico de experiencias conscientes no es definitivo. Entonces, este argumento que revisamos en esta página aquí, en esta diapositiva, aunque parece pues completamente libre de problemas, de hecho no es definitivo, según ciertos investigadores. Y desde los años 90 hay cada vez como hay una especie de renacimiento de la psicología introspectiva y del estudio de la experiencia consciente. Y hay cada vez más propuestas para responder, pues, al argumento o resolver, más bien, cada vez más propuestas para resolver el problema de que las experiencias conscientes no son datos públicos. Y pues las propuestas, la solución que se proponen, según esas soluciones, se puede estudiar objetivamente las experiencias conscientes. Les quiero dar un par de ejemplos de este tipo de propuesta. Una referencia importante que tuvo mucho impacto, aunque yo no la conozco personalmente, pero sé que tuvo mucho impacto en el campo, es un libro de Varela, Thompson y Rush, que se llama The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. Y por Human Experience se refieren, por supuesto, a la experiencia consciente. Y no es solamente un libro o más bien otra manifestación del renacimiento, del estudio de la experiencia consciente, es que se creó, creo que a principios de 2000, una revista internacional dedicada al estudio o a la publicación de estudios científicos de la conciencia, que se llama el Journal of Consciousness Studies. Entonces, esto para decir, ok, el argumento de que hay un problema con los datos, con usar experiencias conscientes como datos, este argumento es algo que tomar en serio. Pero tal vez no es la última palabra y tal vez haya manera de pensar una ciencia de la conciencia. Esto sigue siendo controvertido, pero está avanzando cada vez más. Quería que supieran esto, que pues no se acabó el estudio de la conciencia con los conductistas, al contrario. Y otro asunto importante es que, aunque no se menciona tanto, en mi impresión, siempre es así, obviamente, es que la introspección acerca de experiencias perceptuales conscientes o la autoobservación de nuestras propias experiencias perceptuales conscientes es una herramienta. Vamos a ver, cuando hablemos de visión, vamos a ver que es una herramienta esencial para el estudio científico de la percepción. No es la única herramienta, pero sin eso probablemente sería imposible estudiar la percepción. Entonces, prohibir por completo la
La introspección podría ser un error fatal en que la investigación de la percepción, particularmente la visión y el oído, son tal vez los campos los más exitosos de la psicología cognitiva. Y si se prohibiera la introspección, pues estos campos probablemente ya no podrían avanzar. Entonces, estuviera prohibiendo la introspección, estuviéramos prohibiendo el avance de los campos más fértiles de la psicología cognitiva. Entonces, algo parece estar mal ahí. Ok. Entonces, vamos a ver las próximas clases cómo se usa la introspección acerca de nuestras experiencias perceptuales como dato, como método, ¿no? Del estudio de la percepción visual. Ok. Entonces, eso era para decir, ¿no? Este argumento de que las experiencias conscientes no son datos públicos, no es el punto final, no significó la muerte del estudio de la experiencia consciente. ¿Ok? Va. Ahora, la respuesta, la más fuerte, lo llamo la crítica conductista, pero honestamente es una crítica general de que unos datos que no son públicos son problemáticos. No hay que ser conductista para hacer esa crítica, pero sucede que los que la hicieron tal vez con más fuerza o que tuvieron, que fueron los más escuchados, digamos, fueron conductistas. Anyway. La respuesta la más fuerte a esta crítica es que es válida solamente si los únicos datos de la psicología son experiencias conscientes y el único método de estudio de estos datos es la introspección. O sea que, bueno, el punto es que no tiene que ser así. Los datos de la psicología no tienen que ser limitados a las experiencias conscientes y, no, por ende, la introspección no tiene que ser el único método de investigación, la única herramienta de investigación de la psicología. Hay otra manera de estudiar los estados y procesos mentales, que es lo que les quiero presentar. O sea, ahora entramos en la parte en que les explico, les voy a presentar el sentido en que sí se puede medir algo subjetivo objetivamente. Perdón un momentito. Es que... ¿Todo bien? Sí, ok. Pues así es la vida en casa. Ok, esto. Disculpen la interrupción, sigo. Ok. Va. Aquí está el otro sentido de medir y de subjetivo, ¿no? Que viene, pues, otro marco para pensar el estudio de la actividad mental, que es el marco de la psicología cognitiva contemporánea. Ahora, este marco define ciertos métodos, ciertos datos. El método es, pues, estudiar cómo las personas responden a una tarea bien definida. Por ejemplo, qué precisos o precisas son las personas en reportar una lista de 10 palabras un minuto después de haberla leído. Eso sería un ejemplo de tarea bien definida que podríamos estudiar. Y los datos, pues, son las respuestas de las personas a la tarea. Por ejemplo, podríamos medir en promedio cuántas palabras reportan correctamente. Ahora, estos datos y este método sí es claramente observable y público. Podemos observar juntos, ¿no? Reunir un grupo de personas y que observan a una persona que lee
una lista, todos podemos ver la lista de 10 palabras, ¿sí? Ok, estamos de acuerdo. Esto es, aquí están las palabras, bien. Entonces vemos la persona que lee las palabras una por una, incluso podría leerlas en voz alta si queremos que todos escuchemos lo que hace. Pone la lista en la mesa, cronómetra, ¿no? Arrancamos un cronómetro que todos vemos. Pasa un minuto, paramos el cronómetro, pedimos a la persona que deporte las palabras de las cuales se acuerda y anotamos todos qué escuchamos y podemos comparar qué anotamos. Entonces, es un método perfectamente público. ¿Ok? Entonces, ya no existe, pues no existe este problema de que nuestros datos no sean públicos. ¿Ok? De hecho, lo que tenemos aquí, pues, parece ser conductismo, ¿no? Porque, pues, la tarea corresponde a lo que serían los estímulos, en teoría conductista, y los datos que recolectamos, pues, son respuestas. Entonces, la psicología es el mero estudio de relaciones entre estímulos y respuestas. O sea, si es así, pues no hay diferencia entre conductismo y psicología cognitiva. Pues no, obviamente la psicología cognitiva y el conductismo no son la misma cosa. Ahora, aquí entra la parte mental. La diferencia entre la psicología cognitiva contemporánea y el conductismo es que, a cambio del conductismo, la psicología cognitiva postula la existencia de procesos y estados mentales para explicar por qué las personas responden de una cierta forma a una tarea dada. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo muy clásico, simplificado. Aquí tenemos un esquema de una tarea que se presentó a unas personas. Las personas primero se fijan, todo se presenta en una pantalla. Al principio aparece una cruz en que el sujeto se fija. Luego, por un periodo muy corto, del orden de menos de un medio segundo, aparece una matriz de 9 letras. Luego aparece otra pantalla blanca y se escucha una señal auditiva. Y esta señal auditiva pues es una nota, un tono. Y si el tono es alto, la persona tiene que reportar las letras que estaban en la primera fila, la fila de arriba. Si es un tono mediano, medio, hay que reportar las letras del centro y un tono bajo, las letras de abajo. Ok, entonces aquí lo que se registra, ¿no? Pues aquí tenemos digamos, unos estímulos complejos, porque pues no son nomás unos estímulos que aparecen en un momento, pero es todo una estimulación que sucede en el tiempo, ¿no? Primero la cruz, luego las letras, luego la señal auditiva y finalmente la respuesta. Y lo que registramos es el número de letras que las personas pueden reportar correctamente. Y lo que se observó en este experimento de George Sperling de 1960 es que las personas reportan casi todas las letras de la fila que les fue señalada, las reportan correctamente, aunque la señal ocurra después de que la matriz de letras haya desaparecido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿No? Tengo una matriz de 3 filas, la matriz desaparece y luego se me dice qué fila reportar, después de que hayan desaparecido las letras. Y puedo reportar, no importa cuál fila me indiquen, siempre reporto las letras correctamente. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues George Sperling
propuso que existe una memoria icónica, o sea, propuso una explicación en términos mentales, ¿no? Dice Sperling, a grandes rasgos, dice, aunque no la podamos observar directamente, no lo podamos observar directamente, existe un proceso mental llamado memoria icónica que puede mantener mucha información visual activa y accesible, por lo menos durante un cierto tiempo. Eso explica por qué los participantes pueden reportar las letras de cualquier fila perfectamente, aunque se les diga cuál fila reportar después de que las letras hayan desaparecido. O sea, pueden reportar las letras porque hay información almacenada en su mente y pueden sacar esta información. Esta información se mantiene activa durante un tiempo y cuando escucho la señal puedo decir, reporto primera, segunda o tercera fila y puedo reportar todo correctamente porque está esta información en mi mente. Entonces, aquí lo que sucede, a ver, quiero ver algo. Ok. No, nos detenemos un momento, hay una tarea, hay una respuesta, ¿no? Se dan unas instrucciones, se presentan un problema que resolver, unas instrucciones, se presentan unos estímulos y se observa una respuesta. Y lo que hace la psicología cognitiva es decir, ok, ¿cuáles son los procesos mentales que pueden explicar por qué se observa que nuestros sujetos nos dan esta respuesta cuando les hemos dado esta tarea? ¿No? Otra vez estamos regresando al modo común de explicar la conducta, pues, ¿no? Y igual que explicamos por qué las personas jalaron la cabeza de la mujer en la broma que vimos. Explicamos esto en términos de un estado mental, a saber, lo que pensaban, ¿no? Que creían que era la cabeza del maniquí, eso es mental, ¿no? Pues estímulo, algo que se parece a la cabeza del maniquí, respuesta, jalar. ¿Por qué jalaron? Pues porque creían, ¿no? Estado mental, creían, o sea, el estado mental explica por qué se dio esa respuesta en presencia de ese estímulo. Eso es exactamente lo que hace la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, las teorías las teorías de la conducta en psicología cognitiva no son limitadas a puras relaciones entre estímulos, respuestas y reforzadores. No, más bien incluyen en su vocabulario teórico, ¿no? Las teorías de la psicología cognitivo recurren a estados y procesos mentales, entidades no observables, para explicar relaciones entre cosas que sí que se pueden observar, a saber, la tarea y la respuesta. ¿Okay? Entonces, ahora lo no observable no es el dato y no es el método. Lo que no se observa es la entidad que se postula, el proceso mental, para explicar lo que sí se observó. Muy diferente, ¿no? Una diferencia entre dato y método y explicación. No son la misma cosa. O mejor, diferencia entre datos y método y explicación de los datos que se observaron con este método. No son la misma cosa. Entonces, esto me lleva a una segunda objeción contra la psicología cognitiva que yo creo haber escuchado. Tal vez me la inventé yo mismo. Pero
es una especie de forma distorsionada, desviada de la objeción conductista original, que dice que una teoría científica no puede postular entidades que no pueden ser observadas públicamente. Ok. Ahora, cuidado, ¿no? Esta no es la objeción que formularon los conductistas. La objeción original dice que los datos y los métodos son lo que tienen que ser observables y públicos. Esto no significa que las teorías no pueden usar conceptos que se refieren a entidades no observables para explicar los datos. No significa esto. Otra vez, hay que distinguir entre datos y métodos y la explicación de los datos que se obtuvieron con los métodos. Un momentito. Milo. Ok. Entonces, muy, muy, muy importante distinguir entre explicación, cuáles son los conceptos que uso para explicar, qué es lo que según yo explica por qué observé lo que observé, y, por otra parte, la observación. Ahora, bueno, entonces, la idea que una teoría científica no puede postular entidades que no pueden ser observadas públicamente no es la crítica conductista, ¿no? De que formuló Watson. Ok. Pero podemos preguntarnos, pues, ¿es válida esa crítica? La respuesta es no. Es falsa. Muchas ciencias, mi impresión es que son todas las ciencias, pero a lo mejor me equivoco, pero entonces me voy a quedar con muchas ciencias. Muchas ciencias hacen esto, pues. Postulan entidades no observables para explicar datos que ellos sí son observables. ¿Okay? Este método se llama la abducción. ¿Qué es la...? Entonces, les voy a explicar en un momento, les voy a presentar un video, de hecho, que explica muy bien qué es la abducción. Y no es la abducción alienígena. Me cuesta esa palabra. No estamos hablando de abducción alienígena aquí. Estamos hablando de un proceso de razonamiento, un método de razonamiento. ¿Okay? Entonces, les voy a explicar qué es esto. Pues básicamente es postular entidades no observables para explicar datos observables. Eso es la abducción. Les voy a mostrar otra vez que la abducción es el método de razonamiento que se usa en psicología cognitiva. Y les voy a mostrar un ejemplo de abducción en otra ciencia. Okay. A ver, ahora, ¿qué es la abducción? Se ocupó Peirce en un texto escrito en 1878. Antes de entrar en el tema de nuestro próximo video, permítanme contarles una historia que espero nos ayude a comprender mejor el razonamiento hipotético tal como lo entendió Peirce. Se trata de un pasaje de Zadig, una obra de Voltaire que nos cuenta los avatares de la vida de un hombre a quien parecía perseguir la mala fortuna. Dice así: un día paseando junto a un bosquecillo, Zadig vio correr hacia él a un eunuco de la reina seguido por varios oficiales que parecían presas de la mayor inquietud. ¿Sí? ¿A qué te llamas? Aunque un momento, por favor. Ali, ¿puedes echar un ojo a los perritos? Que voy a salir, pero no quiero que salgan. No, Milo, no. No.
No, no, no. No. Milo. No. No salgas, no, 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 no. Muy bien, sí, muy bien. Muy bien. Ya se acabó, ya. Ya se acabó. Sí, ya se acabó, se acabó. Tema de nuestro próximo video, permítanme contarles una historia que espero nos ayude a comprender mejor el razonamiento hipotético tal como lo entendió Peirce. Se trata de un pasaje de Zadig, una obra de Voltaire que nos cuenta los avatares de la vida de un hombre a quien parecía perseguir la mala fortuna. Dice así: un día paseando junto a un bosquecillo, Zadig vio correr hacia él a un eunuco de la reina seguido por varios oficiales que parecían presas de la mayor inquietud y que iban de acá para allá como hombres angustiados que buscan algo muy precioso que han perdido. Joven, le dijo el primer eunuco, ¿no habéis visto el perro de la reina? Zadig respondió con humildad: es una perra y no un perro. Tenéis razón, continuó el primer eunuco. Es una podenca muy pequeña, añadió Zadig. Ha tenido cachorros. Cojea de la pata delantera izquierda y tiene las orejas muy largas. ¿La habéis visto?, dijo el primer eunuco totalmente sofocado. No, respondió Zadig. No la he visto nunca, ni nunca he sabido que la reina tuviera una perra. Precisamente en ese momento, por una extravagancia ordinaria de la fortuna, el caballo más hermoso de las cuadras del rey acababa de escaparse de las manos de un palafrenero en la Vega de Babilonia. El montero mayor y el resto de oficiales corrían tras él con tanta inquietud como el eunuco tras la perra. El montero mayor se dirigió a Zadig y le preguntó si no había visto pasar el caballo del rey. Es el caballo que mejor galopa, respondió Zadig. Tiene 5 pies de alto, los cascos muy pequeños, una cola de 3,5 pies de larga. Las copas de su bocado son de oro de 23 quilates y sus cerraduras de plata de 11 dinares. ¿Qué camino ha tomado? ¿Dónde está?, preguntó el montero mayor. No lo he visto, respondió Zadig, y nunca he oído hablar de él. El montero mayor y el primer eunuco no tuvieron ninguna duda de que Zadig había robado el caballo del rey y la perra de la reina. Le hicieron llevar ante la asamblea del Desterham Supremo, que lo condenó al nud y a pasar el resto de sus días en Siberia. Nada más iniciarse el juicio, el caballo y la perra fueron encontrados. Los jueces se vieron en la dolorosa necesidad de reformar su sentencia, pero condenaron a Zadig a pagar 400 onzas de oro por haber dicho que no había visto lo que había visto. Primero tuvo que pagar la multa
tras lo cual le fue permitido a Zadig defender su causa ante el Consejo del Desterham Supremo, y allí habló en los siguientes términos: os juro por Orosmán que nunca he visto a la respetable perra de la reina ni al sagrado caballo del Rey de Reyes. Lo que me pasó fue lo siguiente: estaba paseando camino del bosquecillo, donde luego encontré al venerable eunuco y al ilustrísimo Montero Mayor. En la arena vi las huellas de un animal y fácilmente deduje que eran las de un perro pequeño. Unos surcos ligeros y largos, impresos sobre pequeñas eminencias de arena entre las huellas de las patas, me permitieron saber que se trataba de una perra cuyas tetas colgaban. Por lo tanto, había tenido cachorros hacía pocos días. Otras huellas, en un sentido diferente, que parecían haber rozado siempre la superficie de la arena junto a las patas delanteras, me informaron que tenía las orejas muy largas. Y como observé que la pisada de una pata era menos profunda que la de las otras tres, comprendí que la perra de nuestra augusta reina era, si me atrevo a decirlo, algo coja. Respecto al caballo del Rey de Reyes, habéis de saber que paseando por los senderos de ese bosque vi marcas de herraduras de un caballo, todas a la misma distancia. He ahí un caballo de galope perfecto, me dije. El polvo de los árboles en una senda estrecha que no tiene más de 7 pies de ancho se había levantado un poco a derecha e izquierda, hasta una altura de 3,5 pies del centro de la senda. Ese caballo tiene una cola de 3,5 pies, que con sus movimientos a derecha e izquierda ha barrido ese polvo, me dije. Bajo los árboles, que formaban una bóveda de 5 pies de alto, vi las hojas de las ramas recién caídas y supe que aquel caballo las había tocado y que por lo tanto tenía 5 pies de alto. En cuanto a su bocado, debe ser de oro de 23 quilatos, porque restregó las copas contra una piedra que reconocí como una piedra de toque y que me sirvió para hacer la prueba. En fin, por las marcas que sus herraduras dejaron sobre guijarros de otra especie, llegué a la conclusión de que estaba herrado con plata de 11 dinares de finura. Todos los jueces quedaron admirados por el profundo y sutil discernimiento de Zadig. La nueva llegó hasta el rey y la reina. En la antecámara, en la cámara y en el gabinete no se hablaba de otra cosa que de Zadig. Y aunque varios magos opinasen que debían quemarlo por brujo, el rey ordenó que se le devolviese la multa de 400 onzas de oro a que había sido condenado. Viendo Zadig cuán peligroso es a veces ser demasiado sabio, se prometió en la primera ocasión no decir nada de lo que había visto. Una historia que da mucho que pensar. Es muy importante que la tengas presente cuando nos ocupemos en nuestro próximo video de una de las nociones claves de la lógica de la investigación peirciana, la abducción. Hasta entonces. Así, si solo pudiéramos razonar deductiva e inductivamente, nunca podríamos conocer nada nuevo, nunca descubriríamos nada. Pero, en efecto, descubrimos cosas nuevas todos los días. Y no porque hagamos generalizaciones, establezcamos regularidades o hagamos deducciones silogísticas. Debe haber entonces alguna otra forma de razonamiento que nos permita descubrir lo que no sabemos. Una forma de razonar por medio de la cual lleguemos a conclusiones ciertas, que luego podamos exponer mejor a través de procedimientos deductivos e inductivos. A esa forma de razonar que nos permite descubrir algo nuevo, la llamó Peirce abducción.
Para comprender mejor la abducción, esa forma de razonamiento que nos permite descubrir lo que no sabíamos, debemos retomar la historia de Zadig, con la que concluimos el video anterior. Como ya hemos escuchado la historia del perro de la reina y del caballo del rey, vamos a examinar a continuación el modo como razona Zadig, pues es un ejemplo sugerente de cómo alguien puede descubrir y describir algo que no ha visto, leyendo con cuidado ciertos signos y razonando a partir de ellos. Destaquemos varias cosas. Zadig nunca vio la perra de la reina ni el caballo del rey, y sin embargo fue capaz de describirlos con bastante precisión. Sí. ¿Por qué? No. Porque tenía la capacidad para razonar de efectos a causas. Por ejemplo, de unos surcos ligeros y largos, infirió que se trataba de una perra que acababa de tener cachorros. O, dicho de otra manera, fue capaz de leer en pequeños signos lo que había ocurrido tanto con la perra de la reina como con el caballo del rey. Zadig dio unas huellas en la arena y razonó a partir de ello hasta llegar a la conclusión de que se trataba de una perra pequeña, de orejas largas, que cojeaba de la pata izquierda y que acababa de tener cachorros. La descripción era precisa, al menos en sus rasgos más generales. Ni esta descripción ni la del caballo del rey son gratuitas. Son más bien el resultado de haber razonado a partir de signos que pudo observar, aunque nunca hubiera observado el objeto mismo del que eran signos. Zadig les explica con mucha precisión a los jueces cómo llegó a sus conclusiones sobre el perro de la reina y el caballo del rey. Su razonamiento es brillante y cuidadoso. Pero, ¿qué tipo de razonamiento es? Es claro que se trata de un razonamiento distinto a otros, que no es ni deductivo ni inductivo y que nos lleva a descubrir algo nuevo. Es un razonamiento basado en la lectura cuidadosa de indicios, de muy pequeños detalles, que es anterior a toda deducción o inducción y a la luz del cual serán comprensibles tanto la una, la deducción, como la otra, la inducción. A este tipo de razonamiento Peirce lo llamó inicialmente hipótesis, pero más adelante le dará otros nombres: presunción, retroducción y finalmente abducción. Ok. Entonces les presenté estos dos videos porque son una excelente explicación de lo que es la abducción. Aquí estoy, hola. Entonces, resumiendo este video que es un poco largo, pero que espero que valió la pena, la abducción consiste en postular la existencia de entidades no observadas. En el caso de la historia de Zadig, no Selig, de Zadig, se postula la existencia de una perra y de un caballo para explicar datos que ellos sí son observables. Por ejemplo, las huellas en la arena o las huellas que dejó, las huellas en la arena que dejó la perra y las huellas que dejó el caballo. Entonces, es como este proceso de abducción dice algo muy interesante, aunque es algo complicado de entender, pero el punto es que Peirce, que es el filósofo de quien nos hablaba ese profesor, mostró que la abducción es el único modo de razonamiento que proporciona, que nos permite descubrir cosas nuevas. Entonces es un proceso de razonamiento fundamental.
Y la abducción es justamente lo que hace la psicología, es el proceso de razonamiento que se usa en psicología cognitiva. Por ejemplo, se postula la memoria icónica, algo no observable, para explicar las respuestas de los participantes a la tarea de memoria de letras, lo que sí es observable, ¿no? Entonces, las respuestas a la tarea de memoria de letras son como, pues, son como las huellas en la arena, y la memoria icónica es como la perra o el caballo, en el sentido de que aunque no es observado o observada, se infiere su existencia para explicar lo que sí es observado. Y les quiero mostrar también, esto es lo que hacen muchas ciencias, como les decía, tal vez todas las ciencias, para elaborar sus teorías y descubrir entidades no observables. Ok, termino con esto. El ejemplo que les quiero dar del uso de razonamiento abductivo en otra ciencia es la teoría de las placas tectónicas. Seguramente por ser ciudadanos de la Ciudad de México, todos son familiares, conocen la teoría de las placas tectónicas, la hipótesis cada vez más, que ya es básicamente algo comprobado, de que la Tierra, la corteza de la Tierra, no es uniforme, más bien es formada por una cantidad de placas que se tocan, pero no están conectadas entre sí. Y en México conocemos muy bien los efectos de la placa de Cocos, la placa norteamericana y la placa del Caribe. Ok, la teoría de las placas tectónicas va un poco más allá, no postula solamente la existencia de esas placas, pero también dice que esas placas están como flotando en un mar o el manto de magma, que debajo de la corteza de la Tierra se encuentra magma, un líquido, ¿no? Que es el líquido que sale de los volcanes. Y entonces tenemos una situación análoga a unas placas de hielo desconectadas entre sí que están flotando en el agua. Entonces, las placas no son perfectamente estables por estar en un líquido, pues pueden moverse. ¿No? Aquí tenemos pues una ilustración de las placas reposando en el magma. Ok, pregunta. ¿Creen que las placas han sido observadas directamente? ¿Qué tal el manto de magma? Sí, se ha observado magma saliendo de volcanes, pero esto de que existe todo este manto de magma adentro de la Tierra, ¿creen que ha sido observado directamente? O sea, que son cosas que no podríamos otra vez reunir un comité de científicos y todos observar esto juntos y decir, ok, estamos de acuerdo, las placas ahí están, ¿no? Pues no, la respuesta es no. Algo que nos parece tan presente y concreto como las placas tectónicas no es algo que ha sido observado directamente. Más bien, han sido tanto
tanto las placas como el manto de magma han sido postulados por inferencia abductiva. ¿Okay? Aquí les doy una versión extraordinariamente simplificada de cómo se aceptó la teoría de que la corteza de la Tierra no es uniforme, pero más bien es conformada por placas tectónicas. Okay. En los años 60 se instaló toda una red de sismógrafos en todo el planeta. ¿Por qué? Porque se querían medir los efectos de pruebas de bombas atómicas, que fue, bueno, durante la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, pues se hicieron muchas de esas pruebas. Pero una consecuencia inesperada, no, digo un uso no planificado inicialmente que se dio de esa red de sismógrafos fue por los geólogos, que observaron que la actividad sísmica está concentrada en líneas muy precisas en la Tierra, ¿no? Aquí todos los puntitos que ven son lugares donde se observó actividad sísmica. Entonces, hay grandes regiones donde no hay actividad sísmicas y luego líneas muy precisas, bandas, en que está concentrada toda la actividad sísmica. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues obviamente no se puede explicar si la corteza de la Tierra es perfectamente uniforme. Esto no puede explicar por qué la actividad sísmica ocurre solamente ahí. Hace falta una explicación. Pues se propone por abducción, más bien se propone que toda esta actividad sísmica ocurre en puntos donde se encuentran placas tectónicas. Entonces, podemos ver, ¿no?, que sí, el razonamiento abductivo va así. Si existen todas estas placas tectónicas que les enseñé en ese mapa y se pueden mover, o sea, reposan en una materia móvil, el magma, entonces esto explicaría por qué se observa la actividad sísmica exactamente en estos lugares. Y es el hecho de que postular las placas tectónicas nos da una buena explicación de las observaciones que empieza a justificar, creer en que efectivamente la Tierra no es uniforme, pero más bien es compuesta de placas. Pero el punto esencial aquí es que en este proceso de razonamiento, lo que se observa es lo que se registra en los sismógrafos. Las placas tectónicas no se observan directamente, más bien se postulan para explicar lo que se observó en los sismógrafos. O sea, se postulan para explicar un patrón de datos. Y ¿no? Conforme esta teoría explica más y más datos, más justificados somos en creer que existen esas placas, aunque no las podamos ver. ¿Ok? Entonces, esta práctica de postular algo que no se puede ver para explicar observaciones es perfectamente común en ciencia. ¿No? Piensen en la teoría del átomo, de las partículas elementales, etc. Nadie ha observado un electrón nunca. Más bien tenemos una teoría del electrón, de cómo se comporta, de las consecuencias, de los efectos que puede tener, y medimos los efectos del electrón. Y conforme nuestra teoría del electrón explica
más observaciones, pues cada vez más somos justificados en creer que existen electrones, ¿no? Pero no, lo que justifica nuestra creencia en la existencia de los electrones no es su observación directa. Más bien es que la teoría nos permite explicar muchas cosas que sí son observables. ¿Okay? Entonces, perfectamente común en la ciencia. Y ahora, supongo que queda obvio que esta lógica de inferencia abductiva es la misma que la que se usa en psicología cognitiva. O sea, en este caso del experimento de las letras y de las señales auditivas, postulamos la existencia de la memoria icónica, de algún registro en el cerebro donde se puede almacenar información visual, entonces, este almacén visual y la información que contiene no lo podemos observar, ¿no? Lo que observamos es la tarea y cómo responden las personas. Y lo que nos justifica en pensar que existe algo como una memoria icónica es que nos permite explicar cómo las personas son capaces de reportar las letras de cualquier fila, aunque la señal para que les dice cuál fila tienen que reportar aparezca después del estímulo. Nos permite explicar esto. Esto es lo que justifica, hasta cierto grado, la justificación nunca es perfecta, pero hasta cierto grado nos permite justificar hasta cierto grado que creamos que existe algo con las propiedades de una memoria icónica, aunque nunca vamos a poder observarla directamente. ¿Okay? Es la memoria icónica es análoga a las placas tectónicas y las partículas elementales. Son postulados teóricos que nos permiten explicar, son postulados teóricos que se refieren a cosas que no podemos observar, pero cuya existencia es justificada porque estas cosas que no podemos observar nos permitan entender fenómenos observables. ¿Okay? Entonces, lo que está haciendo la psicología cognitiva es lo mismo que hacen las demás ciencias. Ok, resumiendo, entonces, ¿cómo lo dice el profesor cuya exposición vimos, o cómo lo dice Peirce? La abducción es el método de razonamiento por el cual podemos hacer sentido de nuestro mundo, ¿no? Ya lo dije muchas veces, pero con la postulación de placas en manto de magma se puede dar una explicación. No lo dije. Sucede que esta teoría de las placas tectónicas, que es obviamente más compleja que lo que presente, pero con esta teoría se pudieron dar explicaciones de un montón de observaciones geológicas que anteriormente, ¿no? Antes de que se proponga la teoría de las placas tectónicas, todo este montón de observaciones parecían fenómenos no conectados entre sí. Pero ahora propongo esa teoría que postula la existencia de esas cosas no observables y ahora puedo hacer sentido de un montón de cosas. Y eso hasta tal punto que en el día de hoy la teoría de las placas tectónicas es una de las bases, las más importantes de la investigación en geología. No hay geólogo que haga investigación sobre la Tierra que no use la teoría de las placas tectónicas. Pero, aunque originalmente no se pudieron observar esas placas. Entonces, esto para esos científicos no fue un obstáculo, no fue como un problema con la teoría, pues. No se pusieron unos geólogos
no hubo unos geólogos o tal vez hubo, no sé, pero no, eventualmente se aceptó que existen esas placas a pesar de que no se puedan observar. No es un problema, porque nos permite explicar un montón de cosas, descubrir muchísimas cosas que no hubiéramos descubierto de otro modo. Entonces, el punto aquí es que postular entidades no observables por método de abducción es fundamental para la ciencia. Es fundamental para entender nuestro mundo. Entonces, ¿no? Este argumento de que la psicología cognitiva no es científica porque postula entidades no observables, ¿no? A saber, procesos mentales, es totalmente equivocado. Primero, no es cierto que las teorías científicas no postulan entidades que no son observables. Les di 2 ejemplos. Al contrario, postular entidades no observables como placas tectónicas o átomos y justificar su existencia por abducción es lo que nos ha permitido entender el mundo. Entonces, no es cierto que la psicología cognitiva no es científica porque postula entidades no observables. Al contrario, el método de la psicología cognitiva, la abducción, podría ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento de nosotros mismos, al igual que este método de razonamiento ha ayudado a otras ciencias a entender otras partes del universo. Entonces, sería un grave error como detener a la psicología cognitiva porque su teoría postula entidades no observables. Sería un grave error, en mi opinión. Más bien, postulando esas entidades con cuidado, siempre y cuando esas entidades nos permitan explicar datos observables, eso es el método que nos podría permitir penetrar el mundo de nuestra mente. Fin.